Hola, bienvenidos al taller de matemáticas del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello y el día de hoy hablaremos sobre geometría analítica. Bien, como primer sección hablemos de la circunferencia. La circunferencia dentro de un plano geométrico puede tener centro en el origen o centro fuera del origen. Los principales elementos de la circunferencia son el radio y el diámetro. Para la circunferencia podemos tener dos ecuaciones. La primera en una forma ordinaria, la cual depende de los términos x, h, y, k y del radio elevado al cuadrado, donde h y k pertenecen o indican el desplazamiento cuando tenemos una circunferencia fuera del origen. Cuando tenemos circunferencia en el origen, con centro en el origen, h y k son igual a 0. Tenemos también la forma general, la cual depende de x y de y elevado al cuadrado, un término lineal de x con un coeficiente d, un término lineal con y con coeficiente e y un término constante. Todo esto igualado a 0. Bien, la siguiente sección es la parábola. Esta es también de una función perteneciente a grado 2. También tenemos dos posibles ecuaciones. La primera es una forma canónica, la cual al igual que en la circunferencia usamos las mismas variables y mismos coeficientes. Depende de x y de h, donde h indica el desplazamiento cuando tenemos una parábola con centro fuera del origen. Todo esto igualado a 4p, donde p es un parámetro que está multiplicando a y menos k. La forma general de la parábola es igual a una expresión donde despejamos la variable y todo esto va a ser igual a ax elevado al cuadrado más dx más f. Son tres términos que dependen de x y un término constante. Entre los parámetros de la parábola hay unos que indican algunas características de la parábola. Por ejemplo, el parámetro a, en este caso, para esta ecuación general, el parámetro a indica la anchura y el signo de la parábola, es decir, qué tan ancha o angosta es una parábola, y también el signo indica si es una parábola positiva, como la que se muestra en esta figura, o una parábola negativa, que es cuando abre hacia el eje y, pero hacia los números negativos. El parámetro d indica el desplazamiento sobre el eje sobre el eje x, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y el parámetro f indica la intersección con el eje y. Para este caso de esta figura, el parámetro f sería igual a 0, pero si fuera 10, entonces el origen de esta parábola estaría aquí. Bien, la siguiente sección es la de la elipse. Esta podría interpretarse como una circunferencia achatada. También tenemos dos posibles ecuaciones. La primera, en la cual intervienen dos términos que están expresados como términos racionales, x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada, y todo esto igualado a 1. La segunda opción es la forma general, en la cual están los términos x cuadrada, también y cuadrada con sus respectivos coeficientes, un término lineal que depende de x, otro término lineal que depende de y un término constante. Todo esto igualado a 0. También podemos obtener alguna información de los parámetros. Por ejemplo, el parámetro a indica las coordenadas de los vértices. Los vértices son este punto de aquí y este punto de acá. También el parámetro c, que es el que está con el término y cuadrado, indica las coordenadas del eje menor. El eje menor es este de aquí, que es igual al eje y cuando tenemos la elipse con centro en el origen. Por último, veamos la hipérbola. Esta es la gráfica de la hipérbola. También tenemos dos posibles ecuaciones, una forma canónica que es muy similar a la de la elipse, solo que cambia en que esta tiene aquí un signo negativo. En la forma general también es muy parecida a la elipse, y aquí en esta sección ponemos un signo negativo para el término
de y cuadrada, dado que para esto es importante que el coeficiente a y el coeficiente y tengan signos contrarios. O sea, no precisamente este término debe ser negativo, sino que el primer término y el segundo término deben tener signos contrarios. También los parámetros indican alguna información respecto a la gráfica de la hipérbola. Por ejemplo, el parámetro A indica las coordenadas de los focos. Bien, todas estas figuras que se mencionaron anteriormente pertenecen a la sección cónica o simplemente cónica, en la cual, a partir de los puntos de intersección, podemos determinar si estamos hablando de una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola, justo como se muestra en esta figura. Existe una ecuación general que incluye 6 términos igualados a 0, de los cuales a partir de los coeficientes, de los signos o de los términos que están presentes en una ecuación, se pueden determinar si estamos hablando de una circunferencia, de una elipse, de una parábola o de una hipérbola. Los invito a la sección de videoconferencias para que practiquemos este tema.